Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que ahora vamos a abrir juntos, Señor. Gracias por este tiempo para escudriñar en las Escrituras, Señor, que tú nos has dejado como un gran tesoro, como la lámpara que nos alumbra, Señor. Háblanos por medio de estas cosas que hoy vamos a leer y a meditar, Señor. Queremos oír tu voz y responder a ella. Que así sea, que esta palabra pues traiga el provecho que está destinada a producir entre nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Así comenzamos, amados hermanos, nuestro tiempo de enseñanza bíblica. Esta mañana tenemos más de la serie Job, cuando el sufrimiento toca a la puerta. Vamos ya al mensaje número 26 de esta serie que comenzó pues con la pandemia. Comenzamos con esta serie de enseñanzas desde que estos tiempos difíciles para la humanidad han corrido, y estamos por terminar esta serie en unas pocas semanas más. Uno quisiera que también coincidiera el final de la serie con el final de la pandemia. No se ve claro que así vaya a ser, pero sin duda no será tiempo perdido, porque hemos aprendido mucho acerca de el tema del sufrimiento, que es el punto central del libro de Job. Y en la última ocasión que estuvimos con ustedes, vimos cómo Job, este hombre recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, había estado expresando repetidamente su deseo de hablar con Dios para presentarle su caso, esperando de parte de Dios una respuesta y esperando justicia, después de que perdió su fortuna, sus hijos, su posición social y hasta su salud. Hemos hablado de eso por largos 37 capítulos. Job tiene las mismas preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho cuando enfrentamos pruebas, dificultades, enfermedad, pérdidas, dolores y muerte. Y en su afán por hallar una explicación, y pensando Job que quizás está siendo castigado sin razón, ha puesto en duda la justicia divina. Ahora Dios mismo viene y se presenta ante Job y le habla desde un torbellino, y comienza por decir: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Ahora prepárate, Job, porque yo te preguntaré y tú me contestarás. Y entonces Dios le habla a Job con base en preguntas. 67 preguntas para ser exactos. Dios no está esperando que Job responda realmente a cada una de estas 67 preguntas, porque son preguntas retóricas, preguntas de respuesta obvia, preguntas que demuestran nuestra ignorancia. Para esto están hechas estas preguntas, para demostrar la ignorancia de Job y la nuestra, por cierto, y el contraste de esa ignorancia humana con la sabiduría de Dios. Y así hemos titulado este mensaje: preguntas que demuestran nuestra ignorancia y que demuestran también lo insensato que resulta desde esta ignorancia cuestionar los actos de Dios, cuestionar las intenciones de Dios y la justicia misma de Dios. Y cuando digo que somos ignorantes, por cierto, quiero aclararlo, no lo estoy diciendo como una forma de insulto, sino nada más como una descripción de la realidad, porque de pronto uno piensa que conoce a Dios, como Job también pensaba que conocía a Dios, pero al paso del tiempo queda claro que no lo conocemos como necesitamos conocerlo, que lo que conocemos de Dios es todavía poco, y que ignoramos lo que Dios tiene en mente, lo que Dios está haciendo cuando atravesamos por diversas pruebas. Simplemente ignoramos lo que Dios está resuelto a hacer cuando nos somete a diversas aflicciones. Lo ignoramos, somos así pues ignorantes. Déjeme poner un ejemplo de esa ignorancia para comenzar este tema. Imagínese usted esta escena. Un hombre va en el tren con 3 niños pequeños, y estos 3 niños pequeños vienen haciendo un gran alboroto, se vienen peleando entre sí,
se están disputando un juguete entre los tres, traen un chocolate en la mano y ya se ensuciaron todos y terminaron por molestar y hasta ensuciar a varios pasajeros que vienen allá alrededor con el desorden que están haciendo, mientras que el hombre que los acompaña parece indiferente, ajeno a la acción, como si no le importara lo que estos niños están haciendo. Fíjese cómo asumimos que aquel hombre que viene con los niños es su papá, ¿verdad? O sea, uno asume en automático que es el papá, pero en realidad lo ignoramos, no lo sabemos. Resulta que le atinamos, resulta que sí es su papá. Pero ante el alboroto que están haciendo estos niños, nuestra molestia, si estamos allí alrededor, no es solo contra los niños, sino sobre todo contra el papá que no hace nada, que los deja hacer lo que les da su regalada gana y no interviene para ponerlos en paz. Por ahí, al fin, un pasajero del tren se atreve a decirle a este hombre: oiga, amigo, pues ponga en paz a sus hijos. Pues que no se da cuenta, vienen molestando y ensuciando a todos alrededor, que no le importa. Entonces ahí asumimos que este papá es un papá irresponsable e indiferente. Pero resulta que el papá de estos niños, cuando este hombre lo llama a que haga algo, reacciona así como volviendo de un sueño y le responde a este hombre y le dice: ay, ¿sabe qué? Discúlpeme y discúlpelos a ellos también, por favor. Lo que pasa es que vamos al hospital. Anoche internamos a su mamá, que se puso muy grave, y me acaban de llamar para avisarme que murió. Y la verdad, no sé ni cómo se los voy a decir. ¿Verdad que desde la ignorancia juzgamos mal? ¿Verdad que nuestra indignación contra este hombre aparentemente irresponsable e indiferente se convierte en ternura y en compasión cuando dejamos de ignorar que se trata más bien de un hombre atribulado? Bueno, pues en otros términos, pero con Dios nos pasa algo semejante. Pensamos que conocemos a Dios, asumimos que sabemos lo que Dios está haciendo, pero ese conocimiento en realidad es muy pequeño. Ignoramos más de lo que realmente sabemos y entonces es necesario que sepamos más, que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre más de su persona, de su obra, de su carácter, de su mente, de su corazón, para que lo conozcamos mejor. Y esta experiencia que Job está atravesando, como nuestras experiencias con el sufrimiento, entre otros propósitos, cumplen el gran propósito, el gran fin de que podamos conocer mejor a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo con Job al mostrarse ahora ante él. Primeramente, le está dejando claro a Job, a sus amigos, a ti, a mí y a cualquier otro ser humano, que nosotros somos demasiado pequeños para discutir con él. Y la semana pasada vimos cómo Dios ya de hecho hizo preguntas a Job, preguntas sin respuesta por parte de Job, acerca de su creación y del funcionamiento de esta creación. Dios le hizo preguntas sobre la tierra, el mar, las nubes, el sol, la luz, la oscuridad, la lluvia, la nieve, el relámpago, el hielo, las estrellas, las estaciones del año y en general sobre las leyes del universo. Y Dios mostró a través de esas preguntas que ni Job ni nadie más tenemos control, influencia o poder sobre esas cosas, que solo Dios tiene control de ellas. A continuación, en la siguiente parte del texto del libro de Job, vamos a ver a Dios haciendo preguntas sobre el reino animal. Y estas preguntas, aunque van a demostrar la ignorancia de Job y la nuestra, no son preguntas hechas propiamente para humillarnos, en el peor sentido de la palabra, o sea, para hacernos sentir mal, para aplastarnos, para avergonzarnos. No, en realidad son preguntas que Dios hace para ubicarnos en la realidad y que entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros.
Y a eso vamos. Y se va a poner bonita esta enseñanza porque hoy vamos a hablar de animales. Dios nos va a hablar de los animales. Nos vamos a hacer este pequeño safari, este pequeño viaje con todos ustedes por el mundo animal. Quédense, se va a poner bonito. Vamos a comenzar en Job capítulo 38, versículo 39, que es donde nos quedamos la ocasión anterior. Y pregunta Dios a Job: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? Diría Karen, obvio no, ¿verdad? O la Kenia diría, ya sé, no, nosotros no vamos a alimentar a los leones. Un león en su hábitat no nos necesita para alimentarse o para que les demos de comer a sus crías. Por favor, es absurdo pensar que Job o tú o yo tengamos que salir a cazar la presa que necesitan los leones en sus guaridas, ¿verdad que no? Bueno, si quieres, inténtalo, pero en tu intento a lo mejor resulta que la cena de los leones termina siendo tú. Salvo en un zoológico, un león no necesita de ti ni de mí para comer. No nos necesita, ¿sí? No nos necesita. Dice el Salmo 104, 21, que los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. De Dios. Él se encarga de sostener a estas temibles criaturas. Con todo, a los leones de pronto les puede costar trabajo obtener una presa, pero de que comen, ¿eh? De que van a comer, eso ni dudarlo. Dice el Salmo 34, 10, que hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, a veces se ponen difíciles las cosas también para los leones. Pero dice, a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Qué maravilla, ¿no? Que pone en esta perspectiva el salmista que Dios sostiene a los leones, pero que si de cuidado, así de cuidado se trata, Dios cuida de ti y de mí. ¿Estás oyendo, Job? ¿Estás oyendo tú, hermano, amigo, amiga que nos estás escuchando ahora? En esto hay esperanza que recobrar, si es que la hemos perdido en medio del sufrimiento, la escasez, las pruebas o el dolor. Dios alimenta a los leones, pero no solo a los leones. Dice en el versículo 41, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Job, no, Job tampoco, ni tú ni yo les tenemos que dar de comer a los cuervos. Y eso que a veces estas aves abandonan a sus polluelos, ¿no? Y están ahí clamando de hambre. No importa, Dios se hace cargo también. Donde quiera que estos cuervos estén, ahí está Dios para alimentar a estos pequeños pajarillos, a estas aves, ¿sí? Y la pura hambre de los cuervitos es para Dios un clamor digno de ser escuchado y al cual responde. Maravillosamente Jesús lo puso en estas palabras cuando dijo, consideren a los cuervos que ni siembran ni cosechan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. Dice, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? Y de esto entendemos, recordamos hoy que Dios es suficiente, que Él satisface la necesidad de todo ser viviente, que donde Dios ha puesto vida, ha puesto también su provisión para el mantenimiento de esa vida. Aquí vemos cómo Dios se ocupa de los fieros leones y también de los pequeños cuervitos. Dios ve a favor de los animales más temibles y también por los pajarillos aparentemente más insignificantes y comunes. Fíjese cómo el león no depende de su fuerza, ni el cuervo dependen de su astucia, sino que ambos dependen de Dios. Hay animales muy hábiles para cazar y hay animales muy tontos.
Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Pero el hecho es que Dios alimenta tanto a unos como a otros siempre. Hasta el día de hoy no ha hecho falta a los leoncillos ni a los cuervitos el alimento. ¿No valemos mucho más nosotros que las aves?, pregunta Jesús. Ahí está la pregunta para pensar en ella. Pasando al capítulo 39, Dios sigue hablando y le pregunta a Job: ¿sabes tú el tiempo en que paren o dan a luz las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez, de su embarazo? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Y fíjese, aquí lo describe el proceso. Dice: se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Y entonces me puse a investigar porque viene esta pregunta: ¿sabes el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Tú sabes esto? Bueno, pues te aseguro que no sabes. O sea, necesitaría ser un experto para saber ahorita, sin consultar nada, cuánto tiempo toma la gestación de una cabra en el vientre de su madre. Y bueno, cuando hablamos de las cabras monteses, hay distintos tipos de cabras monteses, me enteraba yo. Según la especie, es el tiempo de gestación. El tiempo, para que lo sepamos, es de entre 150 y 170 días. Pero bueno, hoy tenemos a Google, que nomás le ponemos ahí la pregunta y ya nos da la respuesta de manera muy sencilla. Pero le digo una cosa: la pregunta de Dios no es solamente si Job o nosotros sabemos cuántos meses toma que se forme una cabra en el vientre de su madre. La pregunta de Job, la pregunta de Dios a Job, es más bien encaminada a hacer reflexionar a Job si él, como hombre, estableció el periodo de gestación de las cabras, o si las cabras lo necesitan para dar a luz. Y entonces yo, aprovechando las herramientas de hoy, pues me puse a buscar cómo dan a luz las cabras. Y pues francamente son imágenes realmente muy intensas. Las cabras nacen de forma, se podría decir, casi brutal. ¿Sí? Es una escena muy fuerte, ¿no? Hoy tenemos tan cerca la imagen de eso como un clic en YouTube y pues ahí aparece una cabra pariendo. Pero piense usted en términos de lo que estaba viviendo Job en aquel tiempo. Pues cuál video, ¿no? Ni libros tampoco sobre el tema. No estaba National Geographic, ¿verdad?, con sus cámaras por allá en las alturas inaccesibles. Prácticamente nadie sabía, nadie había visto a las cabras montesas o a las ciervas en aquellas alturas, cómo se escondían, además, para dar a luz con gran esfuerzo, con gran dolor, sin que nadie, absolutamente nadie, tuviera o pudiera ayudarles, ¿no? Pero por supuesto con la ayuda de Dios, porque cabras pues siempre ha habido y en gran número, y Dios dice que es quien fortalece a las cabras para seguirse reproduciendo, para fortalecer a sus crías que dice que crecen pronto. O sea, el pasto las hace crecer rápidamente y en poco tiempo ya pueden dejar a sus madres, ya nunca vuelven a ellas y se dedican a seguir escalando las altas rocas que, según el Salmo 104:18, fueron preparadas para estos animales, para estas cabras monteses. Aquí reflexionamos en que el Dios que se asoma al vientre de una débil cierva que está por parir para brindarle auxilio, es el mismo Dios que se ocupa de ti y de mí, de todos nosotros, en nuestras horas más difíciles, en nuestros momentos más dolorosos. El que sufre con las cabras, sufre con nosotros. Dios cuida de esas criaturas con ternura, se preocupa con ellas y las auxilia cuando dan a luz y alimenta a sus crías. ¿Qué podrá decirse que Dios no esté dispuesto a hacer por aquel que confía en Él, por aquel que necesita de Él y que clama a Dios por su auxilio? Es el caso de Job, es nuestro caso cuando atravesamos
por estos dolores como de parto, por los cuales atravesamos más de una vez en la vida, y siempre me acuerdo cuando pensamos en estos momentos dolorosos, difíciles, en estas emergencias, en estas aflicciones tan grandes, como nuestro hermano Jaime, don Jaime Verduzco, Jaime Papá, nos contaba cómo él pues ha vivido momentos de gran aflicción, de gran dolor, de emergencia, en los cuales tiene que salir corriendo con un niño o con la esposa en los brazos para que rápidamente puedan tener un auxilio médico y no perderlos, ¿no? O sea, con el riesgo de que su vida se pierda. Y él decía, a mí me estremecía, y yo he sentido eso también, me estremecía cómo todo el mundo alrededor pues sigue funcionando como si nada. O sea, el mundo sigue su marcha, a nadie le preocupa tu preocupación. Tú estás solo con tu aflicción, con tu urgencia, pero sabes que Dios sí está contigo. O sea, todo el mundo está ocupado en sus cosas y no va a pararse el mundo por tu dolor. Tú bien quisieras que todo el mundo entrara en la misma dinámica de emergencia que tú estás sintiendo, y sientes como si, a mí me ha pasado, yo entiendo mucho a Jaime cuando me dice eso porque lo he vivido. Sientes como si fuera como injusto que los demás no compartan tu preocupación, aunque vaya, no tienen por qué hacerlo. Pero entonces recuerdas que Dios sí está contigo en tu preocupación, que Dios sí te acompaña en tu aflicción y en tu emergencia, y que Dios sí está disponible para sufrir contigo y para ir allá a donde vas con tanta prisa. Dios es así. Y Dios no ha abandonado a Job, vaya, ni de lejos, como tampoco ha abandonado a nadie que aún con vida en este mundo tiene esperanza de ser auxiliado por Él. Tenlo en cuenta. Así como está con estas siervitas, también está con estos siervos. Hablo de las siervas con C, pero nosotros los siervos con S también disfrutamos de esta protección. Pero hay más. Mire, vamos ahora al versículo 5, capítulo 39, y pregunta a Dios: ¿quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras, al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles? Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. ¿Quién es este tal asno montés que tenemos ahí en el texto? Bueno, pues es un burro salvaje. Un burro que, a diferencia de su primo, el burrito que sí ayuda a los seres humanos y que se domestica y que lleva las cargas con nosotros, este vive apartado del resto de los animales y del ser humano, allá en su soledad se la vive. ¿Quién lo puso allá en esos lugares apartados? ¿Job? No, tampoco lo pusimos tú ni yo en esos lugares, ni sabíamos, seamos honestos, que había tal cosa como un asno montés, ¿no? Pero existe, y Dios lo puso allá, dice, lejos y en lugares estériles, o sea que no producen alimento. ¿Y entonces qué come este asno montés? Pues come pasto, dice ahí. Come pasto y tiene que buscarlo, tiene que salir, pero Dios le dio a este asno montés el arrojo, la fuerza y la habilidad de encontrar el pasto, aunque tenga que casi morir en el intento de encontrarlo, va y lo encuentra y recibe también su sostenimiento. No necesita pues este asno montés que le lleves comida hasta allá a donde se encuentra, ¿no? O sea, tú no eres más bueno que Dios como para decir, pobrecitos estos asnos que donde viven no hay casi nada. No, hombre, ellos se encargan y Dios los alimenta, ¿sí? Él no necesita que le llevemos comida. Tú y yo sí, ¿no? O sea, tú y yo pues nomás nos marcan el tiempo de la cuarentena y pues ya empezamos a necesitar al súper a domicilio, y empezamos a necesitar a Rappi y a Uber Eats, ¿verdad? Si no lo hacemos con la comida, ¿no? O sea, somos muy dependientes. Pero este asno del monte es indómito, es rebelde, es atrabancado. Así lo hizo Dios,
nadie lo puede domar. Uno pensaría pues que se deje domar y su amo lo alimenta. No, a este no lo doma nadie, ¿sí? Nadie lo puede arriar, nadie lo puede domesticar. Así lo hizo Dios, ¿sí? Por cierto, nadie encuentra en esto una justificación para vivir así, porque Dios no hizo al hombre para vivir como un asno montés, ¿verdad? Allá con los asnos monteses fue a dar el rey Nabucodonosor cuando se envaneció, ¿verdad? Y Dios lo hizo vivir como un animal, pero eso fue una disciplina de Dios para él. Un hombre no tendría por qué vivir así. Pero Dios hizo a este asno montés así, y Dios está contento con su creación, con haberlo hecho así. Dice que este asno, como quien dice, se asoma a Culiacán y se ríe de nosotros porque no nos necesita. Casi nos compadece porque él allá solo, sin presiones ni angustias, es sostenido por Dios, mientras nosotros aquí nos volvemos un lío de problemas, ¿no? Alguien por ahí quisiera apuntarse para ponerle alguna ley, para ponerle alguna restricción o para someter a una dieta especial a esta criatura, al asno montés. Pues buena suerte. Allá nos cuenta de cómo fueron las patadas que le soltó este burrito, esta creación de Dios, del cual Dios tiene también cuidado. Hay más animales. Ahora Dios nos pregunta a Job y a nosotros, a ver, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? El pesebre es el lugar donde los ganaderos alimentan a sus ganados. Pues, ¿querrá el búfalo venir, servirte y comer lo que le des? Pregunta, ¿atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? O sea, ¿lo pondrás a arar la tierra? ¿Le colgarás el arado, ¿verdad? Para que te ayude con las labores en el campo. ¿Labrará los valles detrás de ti o en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza? Que vaya que lo es. ¿Y le fiarás o le confiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Y la respuesta, como decíamos, las preguntas son retóricas, la respuesta es, pues no. O sea, ¿quién puede? ¿Quién puede domar al búfalo de las praderas? A ver, si alguien trata de llevarlo a sus corrales, pues es capaz de todo. O sea, va a acabar con los animales y con los corrales mismos, ¿no? Es totalmente imposible de dominar, ¿no? Y por supuesto no va a comer lo que le des. O sea, este va a comer lo que está acostumbrado a comer. Este es un toro salvaje que nadie puede domar, que nadie puede poner a trabajar. Y vaya que ayudaría, porque fíjense que este búfalo, según se sabe, es el cuadrúpedo más fuerte, solo después del hipopótamo y del elefante. Imagínense qué ayuda sería en las labores del campo, pero Dios no quiso que así fuera. Dios no lo creó para eso. El búfalo no jala carretas ni ayuda al hombre en cosa alguna. Nadie se puede adueñar de él ni imponerle un trabajo. Ah, pues a este también lo creó Dios. Está bien como está y Dios lo sostiene. La pregunta es, si no puedes con esta criatura, ¿podrás contender con tu Creador? ¿De verdad te sientes en condiciones de contender con tu hacedor, con el hacedor del búfalo y de ti? Dios hizo a este animal salvaje. ¿Se parece a otros animales que no son salvajes? Cierto, se parece. Pero Dios impuso un orden a las distintas especies de animales. ¿Podrá Job o cualquiera de nosotros, con nuestros propios recursos, con nuestra propia sabiduría, crear o mantener a una especie de estas? Evidentemente es imposible. Nos estamos poniendo, ¿qué digo con Sansón a las patadas, ¿no? Pues con el Dios de Sansón. Cuando cuestionamos las intenciones y los motivos y los hechos y la justicia misma de Dios, y esto va quedando claro conforme pues nos asomamos a este catálogo que Dios con satisfacción, con alegría está haciendo desfilar ante los ojos
de Job y ahora pues de todos nosotros. Vamos al versículo 13, donde Dios le pregunta a Job: ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? O sea, ¿tú se las pusiste? Al avestruz dice: el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Sobre el polvo, o sea, no en un nido, no en una madriguera, no en un pozo, sino ahí en el suelo, en la vil tierra. Ahí los calienta sus huevos, dice, y olvida que el pie los puede pisar. ¿Cuál pie? El suyo propio. A veces las avestruces pisan sus propios huevos. O también otros animales ahí del campo. Dice, olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece, fíjese lo que hace. Aquí esto habla de cierto ánimo cruel que tiene el avestruz. Se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo, o sea, criándolos, haya sido en vano. Porque, fíjese por qué. ¿Por qué es así? Esto es increíble, es maravilloso. Fíjense lo que dice. Dios lo está diciendo. ¿Por qué el avestruz es así? Dice, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego, dice, luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¡Qué maravilla! Mire, la soberanía de Dios, el esplendor, la gloria de Dios no solamente se manifiesta en la creación y el mantenimiento de bestias poderosas o de animales sagaces, astutos. No solamente se manifiesta cuando Dios nos muestra que tiene criaturas que son muy intuitivas, o muy fuertes, o muy pesadas, o muy hábiles, o muy feroces, o muy serviciales, o muy voluntariosas, como el asno montés, sino que también se manifiesta en animales a los cuales no quiso Dios darles inteligencia. Y así está bien, porque así Dios los hizo. Y mire qué maravilla. Dios menciona al pavo real primero, lo menciona allí por sus hermosas alas, y luego pasa al avestruz y tiene más que contarnos del avestruz que del pavo real. El pavo real pues despliega sus alas, sus plumas y es hermosísimo. Ya quisiera cualquier diseñador haber tenido esta idea, ¿verdad? Para cualquiera de sus diseños. Pero nos tiene más que contar Dios acerca del avestruz. Eso llama mucho la atención, ¿no? Se dedica a describir al avestruz. Habiendo mencionado la belleza del pavo real, luego pasa a esta ave que en realidad es tan fea y torpe, según la opinión general, que incluso es común el dicho: ¿eres más tonto que un avestruz? ¿O eres más feo que un avestruz? Y no solamente eso, sino que vean lo que dice, que el avestruz pone los huevos ahí en la tierra, no los cuida, los deja ahí en la tierra, son pisados o arrollados por cualquiera, no le preocupa, no le da cuidado al avestruz, y luego no se ocupa de cuidar a sus polluelos. Pero los polluelos sobreviven de alguna manera, Dios los sostiene. ¿Pero por qué el avestruz hace eso con sus críos? Pues ahí dice Dios, híjole, porque Dios no le dio inteligencia y porque Dios quiso privarlo de sabiduría. O sea que Dios muestra su gloria en un ave torpe y poco agraciada. Pues sí, tal como Dios muestra su gloria también en personas torpes y poco agraciadas. También lo hace, a menudo lo hace. ¿Sí? El avestruz, por ejemplo, y ahí lo podemos ver en alguna imagen, tiene las rodillas al revés que nosotros. Entonces, cuando corre, parece como que va en reversa. Pues se ve como si las patas fueran para un lado y el cuerpo para otro. Y por eso da risa de pronto ver a las avestruces correr. Da risa mientras no le pones el velocímetro y te das cuenta que corre alrededor de 60 kilómetros por hora. O sea que es más veloz que un caballo muchas veces. Por eso dice ahí que el avestruz
no tiene inteligencia, ¿verdad? No tiene sabiduría, pero se ríe del caballo y del jinete. ¿Por qué? Porque los rebasa fácilmente, fíjese. O sea, Dios hizo a esta ave veloz, aletea y no vuela, no puede volar. Es pesada, algunas avestruces pesan hasta 150 kilos. Y luego son grandototas, miden hasta 3 metros. Hay quien ha dicho que se demuestra que Dios tiene sentido del humor en que creó avestruces y jirafas. Y también en que nos creó a algunos de nosotros, por supuesto. Y ahí tenemos al avestruz. Y Dios se alegra de contar esas raras cualidades del avestruz, tanto como se alegra en contar acerca de las hermosas alas del pavo real. Y los pone juntos, ¿no? O sea, estos dos que son tan contrastantes, estas dos aves tan diferentes, pero que son parte de su gloriosa creación. Y ahí reflexionamos en que el Dios que hizo animales hábiles y torpes, y que también hizo animales dóciles y rebeldes, que hizo animales inteligentes y tontos, también muestra su gloria entre nosotros los hombres, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, en la dicha y en la tristeza, en la vida como en la muerte. Dios es así. Dios es así. En el pavo real despliega la belleza de un diseño incomparable. Vemos que el pavo real como que se toma muy en serio a sí mismo. Y el avestruz parece que no se toma en serio a sí mismo, ni siquiera para preservar su especie. Y en las dos especies Dios muestra su gloria. Y su provisión, y su cuidado, y su diseño inteligente y maravilloso. ¿Y quién puede cambiar eso? ¿Quién puede decirle al avestruz que se porte de otra manera? O al pavo real que sea distinto. Si no tenemos ese poder, ¿qué nos hace pensar que tenemos alguna buena razón, algún buen fundamento para dudar o para cuestionar los actos de Dios? Pero seguimos, dice el versículo, bueno, ahí los números están mal, pero es del 19 al 25, Job 39, versículos 19 al 25, son estos, están ahí correctos, los leemos, dice, Dios pregunta a Job, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Y de pronto, si no conocemos el tema, a lo mejor no sabemos qué son las crines ondulantes. Don Jaimón Verduzco sí debe saber lo que son las crines, ¿verdad? Las crines son las cabelleras de los caballos, ¿verdad? Que tienen así como en la nuca, en el cuello, tienen cabello, ¿verdad? Una cabellera que a veces se peina y es muy sedosa. Y también el cabello de la cola. A esto se le llama las crines. Pregunta a Dios, ¿tú le diste al caballo esas crines, esas cabelleras hermosas y ondulantes? Y la fuerza que tienen, ¿tú se las diste, Job? Pregunta, ¿le intimidarás, o sea, intimidarás al caballo como intimidas a una langosta o a un saltamontes, ¿verdad? Nomás le enseñas el pie y ya salta porque lo puedes aplastar. ¿Intimidarás tú al caballo? Dice, el resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío o los gritos, ¿no? Está describiendo una escena de guerra
¡Qué maravilla! Y otra vez, qué contraste. Fíjese cómo, ¿de quién venimos? Del avestruz, ¿verdad? De la descuidada y torpe avestruz. Y ahora pasamos, Dios nos invita a pasar a contemplar de su catálogo exclusivo que Él creó a uno de los animales que mayores servicios han brindado al hombre en toda la historia: el caballo. Hay incluso personas que cuestionan esto de que el perro sea el mejor amigo del hombre y dicen, no, amigo del hombre, el caballo. ¿Sí? El caballo que ha sido compañero del hombre en tantas aventuras, en tantos logros y, como dice aquí el Señor, en tantas batallas. Job tuvo algo que ver con la creación del caballo, fuerte, saltón, poderoso, que no se acobarda. No. Y es una maravilla observar al caballo. Parece estar hecho para la guerra. O sea, suenan los tambores, suenan las trompetas, se lanzan los ejércitos uno contra el otro al lomo de caballo, y el caballo va adelante. No se acobarda cuando ve que las lanzas vienen contra él. No se acobarda con los gritos y con las disputas cuerpo a cuerpo de los soldados. Y Dios usa hasta palabras poéticas, hermosas, para describir a esta bestia. Es una bendición en la historia humana, por donde se le quiera ver, el servicio que brindan los caballos, con esa docilidad, con esa mansedumbre para ser guiados, con su disposición para ir y servir en lo que se les ponga a hacer. Eso es una maravilla. De pronto se nos olvida, porque sabemos que hay personas que doman a los caballos, pero los caballos no podrían ser domados si Dios no los hubiera creado para ser domados. Si Dios les hubiera dado una naturaleza necesariamente salvaje e imposible de dominar. No, Dios los hizo así, para que pudieran ser de provecho para el hombre. ¡Qué maravilla! Vea en el caballo un regalo. Históricamente, de pronto ya no lo valoramos, porque ya tú y yo pues ya no usamos caballos, no nos transportamos en caballos, no llevamos cargas en caballos, no viajamos de un lugar a otro en caballos, pero la civilización humana se ha construido pues hombro con los caballos. Ahora piensa, el Dios que creó al caballo, el Dios que creó al caballo para la guerra, no podrá ser Él mismo, o sea, es el Dios que creó al caballo, no podrá ser tu defensa y tu ayuda. O sea, el que nos brindó su ayuda así, a través de estas bestias mansas, de estas bestias fuertes, ¿verdad? No podrá ser Él mismo nuestra defensa y nuestra ayuda. Job, Jobita, que nos estás viendo, hermanito Job, que estás por ahí. Y bueno, necesariamente tenemos que voltear a ver a la cruz, que es donde Dios libró su decisiva y gran batalla contra el pecado y contra la muerte, contra el poder del pecado, que es precisamente el de la muerte, el de la destrucción eterna. Ahí hay que verlo. Y el Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Él es nuestra defensa, nuestro auxilio y nuestra ayuda. El Dios que creó a los caballos es el mismo que está con nosotros, si tan solo le invocamos de corazón. ¡Qué maravilla! Pero sigue Dios. Vamos a esto es lo último. Vamos al último par de animales que Dios nos muestra juntos al hablar con Job. Dice en los versículos 26 al 30, pregunta Dios: ¿vuela el gavilán por tu sabiduría, Job, y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Dice del águila: ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. A ver, Job, lo que dice Dios es esto: no me digas que tú hiciste volar a las aves, no me digas que las aves vuelan porque tú se los ordenas, porque tú les enseñaste, o que viven donde viven
porque tú así se los indicaste, tú les dijiste ustedes van a vivir allá. No. Dice que allá viven en las cumbres, ¿va? En lo alto, en las peñas, en lo alto de las rocas. Desde allá cazan a sus presas, desde lejos, ¿no? Se habla lo mismo del gavilán que del águila, que son diferentes, pero que tienen, digamos, cualidades parecidas, aunque fuerzas diferentes. El águila es mucho más fuerte que el gavilán. Pero ambas aves son asombrosas por su capacidad, por su poder. Pese a sus diferencias, ambas muestran cómo Dios prepara a estas especies para brindarles su alimento también a través, pues, de su capacidad para obtener a sus presas. Vuelan rápido, son excelentes cazadoras. El águila se conoce como la reina de las aves. Ningún ave tiene alas tan fuertes ni soporta tanto la luz directa del sol cuando está volando como el águila. ¿Y quién las hizo así? Pues Dios les programó ese instinto y les dio esa habilidad. Y dice que se alimentan de carne fresca, o sea, de animales vivos. Los agarran, los destrozan, ¿verdad? Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero, ¿verdad? Es una canción mexicana. Y pues sí, los gavilanes son la gran amenaza de los gallineros, ¿verdad? Agarran y destrozan a los pollos y a las pollas. Y no olvídese. ¿Sí? O los matan o se comen a los que recién murieron. No son carroñeros, ¿verdad? Porque también Dios hizo a los animales carroñeros, no los menciona aquí, pero también cumplen una función, mantienen limpios los campos, suelen mantener limpios los campos, ¿no? ¿Se da cuenta? Pero bueno, hablando de los animales que Dios está mostrando aquí, estos dice que chupan la sangre de sus víctimas, ¿verdad? de sus presas, y de eso se alimentan. ¿Quién las hizo así? ¿Quién les dio ese instinto? ¿Job? No. Así que Job no tiene elementos para juzgar a Dios. ¿Fuiste tú quien hizo a estas aves de esta manera? ¿Fui yo? Pues no tenemos elementos, ni sabiduría, ni habilidad, ni capacidad para poner en entredicho lo que Dios hace. Conclusión por hoy, porque aquí terminamos. Conclusión por hoy. ¿Podemos explicar estas cosas? ¿Podemos explicar la creación de Dios? Podemos observarla. Pero explicarla de origen, pues no podemos, ¿no? Sabemos que Dios los hizo, punto. ¿Podemos nosotros controlar los procesos naturales de la vida de estas especies en la Tierra? ¿No? Lo mejor que podemos hacer, lo que mejor nos sale, qué tristeza decirlo y qué vergüenza, lo mejor que nos sale hacer con estas especies, con algunas al menos, es destruirlas. Y con todo, ninguna será destruida si Dios no lo quiere. Tampoco somos tan poderosos como pensamos, ¿no? Todo esto depende de Dios. Cada criatura se cree libre, incluso nosotros, los seres humanos, pero Dios controla todo. Dios está en control de cada especie. Y estas especies de pronto se pueden creer grandes, pero todas son pequeñas, todas, ante el inmenso Dios del universo que las creó y que las sostiene. Todas las especies, incluida la especie humana, nosotros, que a pesar de nuestro orgullo, de nuestra jactancia, por nuestros logros y avances y señorío, realmente no controlamos en la Tierra ni a un pequeño virus que nos tiene ahora guardados en nuestras casas lo más que se pueda, a piedra y lodo, porque no somos capaces del menor control. No controlamos la tierra, no controlamos el mar, no controlamos los cielos, no controlamos la naturaleza, no controlamos el clima, no controlamos los seres microscópicos, no controlamos las estrellas como veíamos la semana pasada, ni los mares, no controlamos nada. Y en este Dios que sí controla todas estas cosas, tanto Job como cada uno de nosotros podemos y debemos confiar y también descansar, que Él sabe lo que está haciendo. Dios no le ha brindado a Job las respuestas a las preguntas que Job tenía. Le ha traído más preguntas. Así que es falso aquello que se llegó a decir, que solo los tontos responden a una pregunta con otra pregunta. ¿En serio?, pregunta el otro. Pues no es en ninguna manera tonto
responder a una pregunta con más preguntas. Dios responde a Job con 67 preguntas que responden la gran pregunta que Job debió hacerse. ¿Debo yo contender con el omnipotente Dios que está a cargo de todas las cosas? Pues no. Aunque no entendamos lo que hace. Porque es cierto, fíjese, no podemos entender todo lo que Dios hace. Cierto. Pero ¿sabe? No hace falta entenderlo. Hace falta aceptarlo. Confiar. Así como no hace falta que sepas cómo funciona un avión para subirte a uno y volar en él con confianza, tampoco hace falta que entiendas todo, santo y seña, puntos y coma, de los propósitos que Dios tiene, de sus intenciones, de lo que está haciendo, para caminar toda una vida con Él. No hace falta. Hace falta confiar, insisto. Confía. La fe es eso, es confianza. Confía. Mira en todo esto que hemos hoy revisado. Mira cómo no estamos calificados para evaluar las obras de Dios, las intenciones de Dios, la justicia de Dios en cada uno de sus actos. En cambio, sí tenemos muchas razones, buenas razones, poderosas razones para confiar en el Dios que tiene todo en sus manos. Vemos pues que Dios controla, provee y cuida todo y a todos en este universo que le pertenece. Estas preguntas han dejado clara nuestra ignorancia. Y bueno, si sabemos tan poco acerca de la obra de Dios, si tenemos tan poco poder sobre la creación de Dios, pero vemos el cuidado de Dios en su creación, lo único que nos queda, si somos sensatos, es someternos al Dios del cual todas las criaturas del universo dependemos. La sabiduría de Dios y su control soberano de todo es tan completo y su grandeza es tan maravillosa frente a nuestra pequeñez que ni Job ni nosotros necesitamos saber o entender nada más. Solo necesitamos confiar. Confía, contempla a Dios, contempla su gloria. Y entonces tu corazón podrá sentirse confiado. Termino con esta reflexión que hace el pastor Bill Hines acerca del provecho de estas cosas que estamos leyendo hoy, que son tan maravillosas. Dice, leer Job, o sea, el libro de Job, eleva nuestros ojos a la gloria de Dios manifestada en los misterios de la vida en este mundo, además de que nos enseña a tener compasión por los que sufren y prepararnos para enfrentar la aflicción con fe, o sea, con confianza en aquel que es dueño y señor de todo y de todos. Oremos. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por mostrarnos así tu gloria, Señor, en estas cosas aparentemente pequeñas, pero que son asombrosas, en las cuales no tenemos injerencia, control ni poder. Lo tienes tú, Señor. Y en ti queremos depositar por completo nuestra confianza. Tú estás llamando a Job a conocerte y confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, a conocerte también más y mejor por medio de estas cosas, por medio de tu palabra, y a confiar más y a confiar mejor en ti, Señor, en tu obra. No entendemos todo lo que pasa, Señor. No sabemos por qué estamos padeciendo la crisis, por qué estamos sufriendo el dolor, por qué estamos atravesando por la aflicción, por la prueba, por el sufrimiento que tú has determinado que atravesemos, Señor. Pero una cosa sabemos, tú estás en control de todo. Tú eres sabio y nosotros ignorantes. Tú eres poderoso y nosotros estamos indefensos. Pero te tenemos a ti y en ti confiamos. Nos abrazamos, Señor, a la esperanza que tú nos das de ser reconciliados contigo, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a dar su vida por nosotros, Señor, para rescatarnos, Señor. Así como has tenido cuidado de las aves, de los peces, de las bestias del campo, Señor,
de una forma mayúscula has tenido cuidado de nosotros al darnos a tu Hijo. Ayúdanos a verlo, a contemplarlo, a confiar. Nadie es como tú, nadie nos ofrecería, Señor, tantos elementos para confiar y para descansar y para depender como lo que tú haces, Señor. Ayúdanos a confiar en tu gran poder, en tu gran amor, en tu obra decidida y amorosa por nosotros, Señor. Y que así, Señor, podamos honrarte, Señor, y podamos reconocerte en toda tu grandeza y podamos contemplarte con gozo. Y que al contemplarte, Señor, podamos hallar especial satisfacción para nuestras almas, completa paz, completo sosiego, Señor, porque tú estás a cargo de todo. Queremos pues contemplarte a ti, Señor, contemplarte con gozo cada día de nuestra vida. Amén.